Hoy, aquí en MBS Noticias, en el estudio, nos acompaña Xóchitl Gálvez. Xóchitl, bienvenida, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte. Pues de aquí, bien, contenta, ya, dándole la vuelta a la página. Oye, a ver, antes de que le des la vuelta, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Hace un par de días, lo platicábamos ayer un poco contando la crónica de lo que fue hace un par de días, pues a lo mejor la nota iba a ser que el libro del presidente no fue censurado, no fue bajado por el Tribunal Electoral, ¿no? A lo mejor la nota en tu campaña iba a ser otra, pero pues terminó siendo el video de tu hijo. ¿Qué pasó? Pues mira, primero decirte que yo no le creo nada a Sheinbaum de que ellos no quieren meterse con los hijos. Eso salió del cuarto de guerra de ella. Ok. Y pues obviamente con toda la intención de, yo creo que sobre todo de bajarme la moral, porque finalmente no comparto el contenido, porque hay palabras discriminatorias con las que tengo que trabajar muchísimo con Juan Pablo, y he trabajado con él muchísimo, aunque estuviera borracho, no las puedes decir nunca en tu vida, nunca. Y no, o sea, está borracho, pues, o sea, neta. No, está hasta el queque. Y a partir de ahí, él tomó una decisión brutal, porque habló conmigo, habló con su papá, nos dijo que había estado súper mal lo que había hecho, se fue a disculpar, fue en abril del año pasado. Que fue hace un año, exactamente. Tengo el chat en la familia con este drama, y afortunadamente yo había hablado de esto, del problema de la salud mental de los jóvenes, no quiere decir que estén locos, pero hay emociones que los jóvenes no están pudiendo procesar. Hay demasiada información, las redes sociales están siendo una brutalidad. Esta es una demanda que me hacen los jóvenes en las universidades. Y yo lo toqué con Maxim en algún programa, diciéndole, pues sí, o sea, yo viví esta etapa y estaba muy preocupada porque hubo un momento en que me quería dejar la escuela y pues ya prácticamente acabó la carrera, ya está en la empresa trabajando, es un chavo ya súper serio, disciplinado, deportista, o sea, nunca fue alcohólico, nunca fue drogadicto, eso que están queriendo decir no es cierto, es un chavo que el viernes se iba de antro, es ese, el clásico del viernes se va al antro y de lunes a viernes trabaja, bueno, pues ese es. Entonces, pues sí fue duro. Decías ahí en esa entrevista con Maxim que llevaba ya un rato sin tomar una gota de alcohol. Dejó por completo. Ahorita se echa una cerveza, algo así, pero ya no es eso, ya no va a los antros, pues. O sea, a lo mejor si va, pues ya no. Ya no se pone así. No se pone así. No se pone de esa manera. Con eso que pasaba, Xóchitl, y te lo digo con el corazón en la mano, te lo pregunto así, ¿no convenía mejor que no se subiera a la campaña? Pues mira, la verdad de las cosas es que estaba en una etapa distinta. No estaba en esa etapa, o sea, obviamente hace un año ni tenía yo pensado ser candidata. Sí. A lo mejor acepto que fue un error, ya lo corregimos, él ya se separó y la vida nos equivocamos. El problema es que yo hoy escuchaba al presidente defender a sus hijos mayores, porque sí quiero aclararlo. Sí, mayores. Bueno, también tu hijo es mayor de edad. Sí, en el sentido por estas grabaciones que hay de posibles actos de corrupción. Pues es que el problema ahí es distinto, porque se habla de el uso de recursos públicos en beneficio de un amigo que es Amílcar. Yo ahí, por ejemplo, dicen con los hijos no sé si es para vacunarse, pero pues es una cosa totalmente distinta. Tú dices, no le creo a Sheinbaum, vino del cuarto de guerra de Sheinbaum. Entiendo que el antro, de acuerdo a lo que se publicaba el día de ayer, pues es un antro muy conocido en la Ciudad de México y hay ciertos nexos de los dueños de este antro con gente de la 4T. ¿Va por ahí? No sé quién lo grabó. Se supone que, pues sí, lo tuvieron guardado el tiempo suficiente como para detonarlo 3 días antes del debate. Pero bueno, celebro que no haya tirado un solo golpe. Eso sí hubiera sido de otra causa. Pero bueno, pues ya, yo me disculpo, y sé que muchas mamás que me escuchan saben lo que esta situación nos conlleva. Por ejemplo, mi esposo me decía, no te preocupes, es una etapa, se le va a pasar, ¿no? Y no, yo era súper heavy. Yo era una mamá súper presente, estaba ahí, lo llegué a sacar de antros. ¿Sí? Sí. Él contó eso, si no me equivoco, ¿no? Sí, en algún podcast, él sí. lo cuenta en un podcast, no me acuerdo con quién, y dice, una vez se metió a mi mamá y creo que tú eras
Delegada en ese entonces. Imagínate, la delegada y su hijo a las 4 de la mañana en una hora ilegal. Y entonces al mismo tiempo traía controlado a los antros de que cerraran a las 3, de que no dejaran entrar a menores de edad. Él no era menor de edad, pero sí tenía que poner el ejemplo. Y en esa etapa prácticamente de los 18 a los 21, que fue como difícil, sí lo logré controlar. Yo estaba los viernes ahí afuera. ¿Cómo decirle a los hijos que no se diviertan? Eso está cañón. Sí, pues sí, es muy difícil, son errores que pasan y también pues errores en este momento para la campaña presidencial, quizá de haberlo puesto ahí, ¿no? Pues ya no está. Ya pasó. Ya no está. Oye, ¿logró desbalancearte un poco? ¿Cómo fue ese día? A ver, pues, obvio que soy mamá. Pues sí. Obvio que lo que más amo en la vida es a mis hijos. Y eso sí lo quiero poner aquí. Esto va a acabar el 2 en la noche. Sí, claro. El 3 habrá un resultado y mis hijos seguirán siendo mis hijos y mi marido seguirá siendo mi marido y eso es lo más importante que yo tengo en la vida. Tu familia. Eso es lo más importante para mí, mi familia. La voy a cuidar, la amo, no cambia en nada. Obviamente es doloroso ver esas escenas como mamá, o sea, no se lo recomiendo a nadie. Pero pues también por eso quiero hacer una política pública bien clara para los chavos. Porque esto puede pasarle a cualquier mamá. Lo que necesitamos es que estos chavos hagan deporte, tengan cultura, tengan un proyecto de vida, tengan como Juan Pablo ahora. O sea, como Juan Pablo. O sea, sí. Y estas etapas se viven. Por eso el tema de la salud emocional para mí de los jóvenes va a ser un tema importantísima como presidenta. Porque no, o sea, el ser mamá, el vivir de cerca estos problemas te coloca en una situación distinta. Yo soy una mujer de carne y hueso, no soy la clásica política ajena a su familia, separada de su familia, que solo piensa en la política. Soy una mamá, soy una esposa, soy una empresaria, soy una mujer que trabaja al lado de la gente. O sea, yo empecé a trabajar desde los 12 años. En comunidades marginadas. ¿Cómo? Llegaban los desayunos escolares, no venían las comunidades, yo agarraba una carretilla y los iba a reportar a los niños pues que se veían con problemas de... Fíjate que tomas un asunto que a mí me parece fundamental y que aquí hemos tratado en este espacio desde hace mucho tiempo. Cosa que además ha sido muy interesante porque las divas y vacas sagradas del periodismo y de la radio no deben de hablar de otro tipo de temas que no sea el círculo rojo. Aquí eso nos valió cacahuate y empezamos a hablar de la pandemia que se llama depresión. Claro. Que ha generado el año pasado, si no me equivoco, más de 1 millón de suicidios en el planeta. En México son varias decenas de miles, particularmente chavos, y también hay que decirlo, particularmente varones, se suicidan más varones que mujeres. Y hay un asunto ahí que está siendo fundamental para las juventudes. Las juventudes en este país están abandonadas. Tocas un tema. Yo viví un suicidio de un joven muy cercano, muy cercano. Por eso te digo que este tema para mí sí es importante, porque sé que para las mamás esta situación de lo que reciben los hijos en las redes sociales, sus referentes, por ejemplo, de ver que otro tiene esto y lo otro, o los packs de las jovencitas acosadas por tipos que a lo mejor ni saben su identidad. O sea, las redes se están volviendo, imagínate esa niña ver su contenido publicado o enseñado a los amigos, que eso es súper clásico. Sí, claro. Entonces tenemos que trabajar primero en toda esa información, que sea privada, y segundo, en la salud emocional de los chavos. En mi gobierno va a haber psicólogos en las escuelas, va a haber apoyo en la salud mental a quien lo requiere a través de telemedicina. O sea, porque un niño o un joven que vive en la montaña de Guerrero, pues a lo mejor no siquiera hay un psicólogo en San Juan, Puerto Montaña. No, y deja tú eso, o sea, el tabú que es de cómo voy a ir al psicólogo, ¿estoy loco o qué? ¿Por qué? O sea, todavía en la montaña de Guerrero, en esta zona ultra misógina, muy machista, muy de viejas escuelas, pues no vas al psicólogo, ¿no? Ir a eso es estar loco. Sí, de hecho, eso fue lo que trabajamos con Juan Pablo, esa agresión, porque él me dijo, me puse mal, ofendí, o sea, me lo dijo desde abril. Sí. Él al otro día se sentía de la fregada, fue a ofrecer disculpas al lugar, habló con nosotros, con su papá y conmigo.
y empezó a tomar terapia. O sea, normal, o sea, decir, y ya, está súper tranquilo. Creo que todo mundo deberíamos de tomar terapia. No es un tema que solo tengas que tomar terapia el que vive en la depresión, no, justo para que no caigas en la depresión. Entonces, yo ya lo había dicho antes que saliera este video público, no es que lo digo ahora porque salió lo de mi hijo. El tema de la salud mental de los jóvenes para mí va a ser una prioridad de mi gobierno. A ver, es que ahí hay un eje bien interesante de la campaña, ¿no? Y de lo que propones al final de cuentas. Cuando surgió tu fenómeno y te convertiste en candidata presidencial, a mí me llamaba la atención que empezaban muchas columnas a hablar del echaleganismo. Y decían, ¿por qué hablar del echaleganismo? ¿No? ¿Por qué meterte al echaleganismo? Ay, Xochitl Gálvez, sí, la que vendía gelatinas, y ahora crees, eso no es cierto, eso solo le pasa a algunas personas, es una mentira, etcétera. Porque hay una tendencia, Xochitl, y tú la conoces muy bien, en el planeta, de hacer borregos. Y de que los gobiernos tengan a gente dormidita, tranquilita, que no quiera superarse así. Eso sí está pasando. La terapia pasa por ahí. Es decir, tú quieres superarte y la terapia es porque tú quieres ir y tú tienes que superar. Tú tienes que trabajar contigo para superarte. Sí. Y a ti te han tirado mucho en ese asunto. Pues es que la superación no vale. No, bueno, pues es que finalmente sí hay un poco de envidia también, en el sentido de por qué ella lo logró. Yo coincido en que el echaleganismo no es suficiente, porque a veces traes ganas de salir adelante, pero sí tienes que poner de tu parte. Yo he dicho que para salir de la pobreza, pues hay dos visiones. Una, quitarle a los que tienen mucho, que esa es como la campaña de AMLO, de hay que quitarles a los ricos, ¿no? Y entonces generas un odio hacia el que tiene, y eso el presidente se ha encargado de fortalecerlo. Y hay quien dice, hay que darle más a los que menos tienen. Yo digo que son las dos. Por eso el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en mi gobierno va a ser un poco distinto. Sí va a haber la beca para los jóvenes de 3,600 pesos. Es un año, por cierto. De repente alguien dice que digo que son temporales. Hoy son temporales, hoy hay programas temporales. Y yo lo que quiero es que estos jóvenes tengan acceso a salud mental. Eso está en el paquete. Sí. 2, que aprendan a programar. Porque hoy un joven que no sabe programar, le quitas una herramienta. Que tengan habilidades digitales, que aprendan inglés. ¿Por qué no? Sí, es básico. ¿Básico? Sí, ya hoy es. Indispensable para tener un mejor trabajo y una competencia laboral. Entonces, en ese sentido, yo digo que es que los que menos tienen hagan un esfuerzo para salir adelante. O sea, sí apoyarlos a través de un programa social, pero dándoles herramientas que les permitan conseguir un mejor empleo. Esa es mi visión. La prosperidad, el emprender, el empujar. Y yo creo que muchos mexicanos lo quieren. Sobre todo, esa es la clase media fuerte que tenemos que construir. ¿Cómo vas a sacar la lana? O sea, yo te he escuchado hablar de temas que tienen que ver con el apoyo, con las becas, el tema de los programas sociales que has insistido, ¿no? No te lo puede quitar nadie, no te lo puede quitar Xochitl Gálvez, no te lo puede quitar Jorge Álvarez Maínez, no te lo puede quitar Claudia Sheinbaum. Están ahí en la Constitución, lo dijo Gustavo Madero hace unos días, de hecho, de manera muy clara en el Senado. Pero sí, mucho bla, bla, bla. ¿Y de dónde sale la lana? Primero hay que dejar de gastar a lo tarugo. Hoy se ha tirado demasiado dinero y te puedo enumerar en dónde. 300,000 millones en un aeropuerto que no tenemos. El AICM, en Texcoco. 2, el Tren Maya iba a costar 120,000 millones. Hemos gastado más de 500,000 millones. Estás hablando de 380,000 millones de pesos en exceso. La refinería de Dos Bocas, 60,000 millones, hemos gastado más de 400,000 millones. Ahí tienes otros 240,000 millones. Nada más en tarugadas, yo creo que tenemos 1 billón de pesos de exceso. Y luego tienes lo que estás perdiendo en Pemex. Sí pasa por hacer una revisión de Pemex. No podemos seguir perdiendo dinero, porque yo prefiero, en lugar de perder dinero en Pemex, apostarle a la salud mental. Apostarle a que haya medicinas, a que haya una buena educación, a que haya una buena seguridad pública. O sea, yo lo que quiero es poner el dinero en lo importante. Pero es que tú no vas a llegar y va a estar ese dinero así nada más. Los precriterios económicos de Hacienda, tú los conoces muy bien. Están muy cañones ahorita. A ver, si llegas a ser presidente de la República, de entrada, hay 500,000 pesos, un Tren Maya menos, pues, de recorte. O sea, ese no lo vas a tener. No. De entrada, o sea, no, y no hay lana. Y ahorita ya nos endeudamos 2 billones de pesos. Pero nuevamente sí le sigues asignando
dinero a cosas que no deberías de asignarle. Sí haría yo una revisión muy importante. Creo que lo que más entretuvieron el presupuesto fue justamente estas obras faraónicas que se salieron de presupuesto. Eso ya no va a existir. Estábamos analizando cómo reasignar, pero definitivamente el boquete se llama Pemex. Y ese boquete lo tenemos que resolver. ¿Cómo? Pues a lo mejor metiéndole más a exploración, y ahí el sector privado podría participar. No, yo no veo por qué no. Al final cobra los impuestos y tienes ese dinero y no arriesgas dinero público y no le metes dinero que podrías estar ocupando en salud, en exploración. Subes la producción petrolera, que el petróleo por supuesto que se va a seguir usando para petroquímica, para plásticos, pero la refinación es la gran pregunta que yo digo. Si hemos perdido 800,000 millones en refinación, y ya viene la transición energética y podemos tener inversión privada en energías renovables y pudimos impulsar muchísimo más la energía de origen renovable. Creo que ahí es el gran debate que yo sí daría y que yo me iría por este otro camino. ¿Qué esperas del debate? Pues mira, finalmente está como muy previsible. Yo creo que Claudia va a ir a defender a la 4T, a decir que continúe la transformación. Lo que yo digo pues es que continúe los abrazos a los delincuentes, ¿no? Pues eso lo he dicho una y otra vez, que continúe la falta de medicamentos, porque no plantea nada de fondo. Dice que hay que seguir con lo que se ha hecho bien en salud. Yo le pregunto, ¿qué se ha hecho bien en salud? Es un desastre. O sea, 800,000 personas muertas por COVID. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de salud, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de corrupción, donde este gobierno quedó a deber todo, y obviamente vamos a hablar de un tema. A mí la palabra grupos vulnerables no me encanta, porque las mujeres no son grupos vulnerables. A ver. ¿No? Viven en condiciones de vulnerabilidad. Hay mujeres. Pero no es un grupo vulnerable. No es un grupo vulnerable. O las personas con discapacidad no son un grupo vulnerable. Hay mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad. Hay personas con discapacidad que viven en condiciones de vulnerabilidad. Hay indígenas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Pero bueno, así es el título, grupos vulnerables. Y pues ahí hablas de esos temas de feminicidios. Ahí también está el tema de mujeres y de grupos vulnerables, ¿no? Y discriminación, que en general estos grupos, ahí sí, son las mujeres hemos sido discriminadas de manera laboral, hemos sido discriminadas en una cultura patriarcal, con una visión muy masculina, y eso pues está cambiando y se tiene que notar con una mujer presidenta. Déjame ir con un asunto que me parece fundamental en lo que acabas de decir. Se siente por muchos, ya ves cómo somos los periodistas de intrigosos y encajosos, pero se siente por muchos que Sheinbaum le habla a su gente, a los 4T, a los pro López Obrador, y que tú le hablas a los anti López Obrador, anti 4T. Y los que están en medio, los apolíticos. No, yo creo que yo sí le estoy hablando a ese grupo con el tema de la clase media. O sea, para mí sí es muy importante fortalecer la clase media. Es un grupo, estas propuestas que yo tengo en materia de emprendedores, de regresar fondos para micro, pequeñas empresas, el fondo para los emprendedores a través de una agencia de desarrollo para micro y pequeña empresa. Yo le hablo mucho a este tema del nearshoring, a los empresarios. Yo no tengo pleito con los empresarios, por cierto nos enteramos ayer que Sheinbaum también es empresaria. Ah, sí, claro, la empresa que contamina, ¿no? Que ella ya dijo que no contamina. Camila, se me fue, ¿cómo se llama el nombre de la empresa? Ayer lo denunciaron, pero sí, la misma Sheinbaum, ahorita se me fue el nombre de la empresa, la misma Sheinbaum respondió que no, que no está. Sí, está dentro de las 700 empresas más contaminantes. Una maquiladora, si no me equivoco. A lo mejor, pero sí quiero decir que nuestras normas que le aplican a Pemex en Tula es fatal, está muy por debajo de los estándares internacionales, somos muy laxos, pero bueno, yo tengo una empresa que lo que trata de hacer es sustentabilidad, auditorías ambientales, edificios verdes. Ella tiene una empresa que se dedica pues a hacer insumos, no sé, químicos, creo que es lo que leí ayer. Elicami y compañía, se llama. Exacto. Entonces, bueno, ella ahora dice que está alejada de la empresa, pero yo sí veo un país con un crecimiento económico aprovechando la relocalización de empresas producto del pleito Estados Unidos-China. O sea, voy a tener una visión muy de desarrollo económico. Y aquel empresario que esté pensando que yo le voy a perdonar impuestos no me conoce. O sea, o sea, soy una mujer contundente, clara, pero también los empresarios lo que están pidiendo
no es que les perdonen impuestos, lo que están pidiendo es que los dejen trabajar. A Claudia le reclamaron en Ciudad Juárez la corrupción de las aduanas. No dijo una palabra. Y los empresarios fueron muy duros reclamándole esa corrupción de las aduanas. Te propongo lo siguiente, Xóchitl. Muchísimas preguntas, muchos comentarios, muchos te apoyan mucho, muchos no te apoyan absolutamente nada. O sea, eso también a los que no me apoyan nada también les va a ir bien. Van a tener medicinas. Si su hijo se llega a tener cáncer, que Dios no lo quiera, van a tener tratamientos para el cáncer. También a ellos les va a ir bien con mi gobierno. Yo no voy a apostar a dividir. Tú has visto el TikTok y has visto el Instagram y eres muy ducha en las redes. Así empezaste, eres o sea, te dabas a conocer mucho por ahí. Por desgracia, estas redes, parte del tema de salud mental, por cierto, han generado que perdamos una capacidad de atención brutal. Sí. Y pensando en que tenemos una falta de atención, te propongo algo. Hay varios temas que están aquí. Te planteo el tema y dinos en una frase cómo lo resuelves. Una frase. Una frase, si no te dirían una palabra, ¿no? Es muy difícil, o sea, ahí como con una palabra, ¿no? Pero una frase así rapidísima, ¿cómo lo resolverías? Por ejemplo, el tema de la violencia. Atendiéndola como prioridad. La militarización. Voy a desmilitarizar el país. ¿Que regresen a los cuarteles? Que se dediquen a la seguridad nacional. A lo que realmente le toca al ejército, cuidar al país. No bachear. Como le hacen los sacerdotes, o lo han determinado por hacer los sacerdotes en Guerrero, pactar con el narco. No, aplicar la ley. ¿Y legalizar las drogas? Regular algunas drogas, como la marihuana. Regular. Hoy se vende de manera clandestina. Regular. ¿Reforma judicial? ¿Es necesaria una reforma judicial? Sí. ¿Qué harías? Fortalecería la justicia cotidiana. La de a pie. Ok. ¿Y el futuro de la juventud? Todos sienten un futuro cancelado. Aquí estos muchachos que están con nosotros en MBS Noticias, casi todos tienen 30 años. Tú los conoces muy bien. Este equipo de la primera emisión, la mayoría tiene 30 años. Hay un futuro cancelado. La esperanza cambió de manos y voy a construir un mejor futuro para ellos. ¿Cómo? Con educación y acceso a un buen empleo. ¿Regalar dinero? Apoyar al que lo necesita e impulsar al que quiere salir adelante. ¿Qué harías con el agua? Tratarla, durarla y quitar fugas. Diversidad sexual, derechos de las diversidades sexuales. Pleno respeto a los derechos de la diversidad sexual. Ni un paso atrás en materia de derechos. Aborto. Apoyar a las mujeres, la Corte ha decidido, y apoyar a las mujeres en su decisión de sí o de no, pero contarán con mi respaldo todas las mujeres. ¿Vas a ganar el debate? Voy a ganar el debate, no hay duda. Pero está convencida, Xóchitl, ¿vas a ganar el debate? No, claro que voy a ganar el debate. ¿En serio? No, no hay duda. O sea, ella va a ir a defender un gobierno de fracaso. ¿Y tú? La única parte, voy a hacer propuestas, pero sí voy a contrastarme. O sea, sí va a haber un contraste. Claro, evidente, porque ella ideas propias prácticamente no tiene. Saludos, Luis, felicidades por la entrevista, Xóchitl presidenta. Señora Xóchitl, no caiga en ataques, explique propuestas, transmite el corazón, forme un equipo de convicciones. Yo creo que puede ganar. Dicen aquí en el WhatsApp, esa Xóchitl primero dice petróleo y ahora dice que no, viva México, López Obrador y Claudia Sheinbaum van a ganar. Yo creo que de ambientalistas es mejor Claudia Sheinbaum. Xóchitl sí es muy chingona, yo voy con ella, yo apoyo a Xóchitl, próxima presidenta. Conocer la realidad, gobernabilidad, etcétera, eso le falta mucho a los políticos. 5571-131337, pues está reventado el WhatsApp, muchas porras, muchas no porras. Pues hay así de todo. Está dividida la elección, 50-50. Xóchitl, gracias por regalarme estos minutos y bueno, pues estamos al habla. Gracias por estar aquí. Quiero precisar lo del petróleo. Hay una transición energética donde el petróleo se sigue usando, pero mi apuesta es las energías limpias. Gracias, es Xóchitl Gálvez. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y estamos muy atentos a lo que pase el próximo domingo en el debate presidencial.